vamos a iniciar el primer panel, Perspectivas sobre las políticas de protección de ingresos en la Argentina. Bueno, creo que el título del panel ya pone algunas pistas, ¿no? Protección de ingresos en la Argentina a la infancia. Creo que eso es una buena manera de ubicar qué es la asignación universal por hijo, que sin dudas es una asignación que ha llegado para quedarse, lo cual no quiere decir que no la revisemos, que no revisemos su implementación, sus características, que no demos cuenta de cuáles han sido los hallazgos en términos de cuáles han sido sus efectos, cuáles son sus impactos, pero sobre todo, cómo podemos mejorar el proceso de implementación, cómo podemos llegar a todas las infancias, algunas de ellas que todavía no están cubiertas por esta protección, pero también ubicar protección de ingresos. ¿Qué le podemos pedir a la asignación universal por hijo? ¿Qué no podemos pedirle? Y qué necesitamos empezar a pedirle a otros sectores del Estado en términos de construcción de estructuras de oportunidades mucho más integrales para los niños que efectivamente garanticen el ejercicio de derechos que el Estado se ha comprometido en hacer efectivos en nuestro país. Y en eso me refiero a la educación, a la salud. La asignación universal tiene contraprestaciones, sin dudas. En este panel seguramente va a surgir el debate sobre si esas contraprestaciones tienen que seguir existiendo, si no, si hay inequidades en esas contraprestaciones, si el Estado efectivamente construye esas estructuras y esos recursos para que esas contraprestaciones puedan ser exigidas a una parte de la sociedad. Estos sin duda son debates sobre los que hemos avanzado y que tienen que estar presentes también hoy. Nuestros panelistas van a presentar sin dudas algunos resultados de ejercicios de investigación, pero no van a dejar de hacernos recomendaciones, de interpelarnos sobre ciertas cuestiones que todavía pueden ser mejoradas de esta política pública en perspectiva de una política que ha llegado para quedarse en la Argentina, pero que necesitamos construirla como una política de Estado a largo plazo, que sea indiscutida, pero que también permita esto, ¿no? Decir, no es suficiente, porque claramente no es suficiente, cuando hace ya muchos años que tenemos un 40%, alrededor de un 40% de niños pobres en la Argentina en términos económicos, un 8% de niños indigentes, y sin dudas esta asignación ha sido muy importante para que en estos años, entre el 2010 y la actualidad, tengamos niveles de indigencia que no hayan superado el 10% a nivel de la infancia en la Argentina, pero sin dudas es insuficiente. No hemos erradicado el problema de la indigencia y tampoco hemos erradicado la problemática del hambre. Vamos a comenzar con Sebastián de UNICEF, vamos a seguir con Gala de CIPEC, vamos a seguir con Juan Martín Moreno del Banco Mundial y luego Gala de CIPEC. Hola, hola. Bueno, muy buenos días. Gracias, Yanina. Un placer estar acá con Gala y Juan Martín. Quiero sumarme a las felicitaciones a todo el equipo de ANSES, a través de Fernanda, de Fede, de Emilio y de todo el equipo. No solamente por tener esta apertura para poder plantear estos temas y quizás desde UNICEF lo que podemos decir es que en los últimos casi 3 años venimos trabajando y realmente es un placer poder estar contribuyendo para lograr que cada vez más chicos estén incluidos en el sistema de protección de ingresos. Mi presentación tiene 2 partes centrales. La primera, no sé si quizás algunos de ustedes seguramente recuerdan, hace unos meses presentamos un informe coordinado por un informe que hicimos junto al CEDLAS, la UBA, ANSES obviamente, el Ministerio de Desarrollo, donde planteamos algunas evidencias sobre qué es lo que estaba sucediendo con la asignación. Quiero retomar 2 o 3 temas centrales de este informe, quizás con información un poco desactualizada en algunos casos, otra que logré actualizar,
Y en segundo lugar, algunas recomendaciones que planteamos en un paper reciente, que lo van a tener a disposición en la página web del seminario, con algunas recomendaciones que desde UNICEF estamos planteando en términos de cómo debería, hacia dónde debería ir un sistema de protección de ingresos para la niñez. Bueno, esta publicación la tienen, seguramente la pueden encontrar en la web. Simplemente pongo en este informe lo que habíamos incluido solamente a modo de título. Eran 3 ejercicios. Este informe, recuerdo, fue un informe coordinado por Oscar Cetrangolo y varios de los que estuvieron en este trabajo están aquí presentes. Tenía un análisis macro, un análisis micro, y dentro de ese análisis micro estaban las condicionalidades, y finalmente un análisis cualitativo que apuntaba a tener en cuenta qué sucede con la microgestión del programa, barreras en el acceso. Este informe está a disposición, pero yo me quiero centrar en 2 cuestiones centrales. La primera, y seguramente Gala en su presentación también va a comentar un poco cómo es el sistema de protección. Muy por encima, sabemos que hay aproximadamente 13 millones de chicos, seguramente un poquito más. Una parte está en el sistema contributivo, aproximadamente 6,5 millones de niños, hijos de trabajadores formales. Sabemos que aproximadamente algo menos de 1 millón son chicos que viven en familias que deducen de ganancias, y la UH que en este momento está casi llegando a 4 millones de niños. Y acá tenemos un valor que es un valor complejo de poder distinguir, es decir, bueno, cuáles son los niños que están sin cobertura. Aproximadamente, digo, este número seguramente vino bajando, ANSES está trabajando en esto. Pero lo que podemos decir es 2 cuestiones fundamentales. La primera es que la asignación universal está bien focalizada en los quintiles más vulnerables de la población, aunque hay desafíos todavía. Pero, es decir, todavía hay un porcentaje, un 30% en el primer quintil y un 25% en el segundo quintil que no está cubierto. Un dato que desde UNICEF nos preocupa y que nos llama la atención y que nos parece que es importante tenerlo en cuenta, porque esto es el porcentaje de niños no cubiertos por edades simples. Esto va de 0 a 17 años. Y fíjense que esto tiene una forma de U. Y esta U lo que nos está mostrando son 2 problemas en los extremos. Tenemos un problema al nacimiento de los niños. Hicimos un estudio con la DEIS, con la Dirección de Estadísticas de Salud, hace no mucho tiempo, y lo que observábamos es que todos los años aproximadamente unos 65.000, 70.000 chicos no tienen su registro de su documento y su partida de nacimiento, y que recién la logran conseguir en 1 o 2 años, y esto genera una primer vulneración de derechos, con lo cual, digamos, tiene cierta lógica, y además tiene cierta lógica el trabajo que hace ANSES en estos operativos ir con el RENAPER, intentar solucionar el tema de la documentación en el primer año de vida. Esto nos llevaría también a otra discusión, porque sería un tema bastante fácil de solucionar. Los nacimientos en Argentina están bastante concentrados en muy pocas maternidades. Que un chico salga de una maternidad sin su partida de nacimiento es algo que quizás sería de muy fácil solución. La segunda parte de este gráfico lo que nos muestra es bueno, a partir de los 14, 15, 16 y fundamentalmente 17 años empieza a operar la exclusión del sistema educativo. Entonces aquí la cuestión de fondo es, más allá de que la UH logra es un incentivo para que los chicos estén en el sistema educativo, lo que está sucediendo es que todavía tenemos, digamos, si en los últimos años se mantiene relativamente estable, con algún descenso, unos 500.000 adolescentes fuera de la escuela, y el 50% de los chicos que ingresan en un determinado momento no lo terminan en esa edad teórica. Y esto nos trae a la condicionalidad, ¿sí? En esto voy a volver ahora en unos minutos.
el segundo gráfico de este estudio que quería mostrar, que para mí, si yo tendría que seleccionar una sola figura para mostrar qué es lo que sucede con la asignación, es este. Este es el número de niños y niñas con la UH desde agosto de 2010 hasta junio de 2018 y nos muestra una evolución muy particular. Quizás haría alguna diferencia, digo, entre 2010 y 2012, 2013, uno ve que hay una caída, se parten aproximadamente 3 millones, 3.300.000, pero lo que empiezo a tener a partir de 2014 son unas caídas, si se fijan, esto parece un serrucho, ¿no? Tiene como unas caídas abruptas en un determinado momento del tiempo. Y después cuesta bastante tiempo recuperar esos niveles, es decir, se tardan 1 o 2 años en recuperar niveles anteriores. Y fíjense que esto continúa, estas caídas están en 2015, están en enero de 2017, están a inicio de 2018 y una muy buena decisión de ANSES de estos últimos meses fue postergar. Esto tiene que ver con la certificación. Y nos parece muy positivo porque en cada una de estas caídas, ¿sí? Tiene que ver con chicos que no están, familias que no están certificando la condicionalidad educativa, fundamentalmente, quizás también la de salud. Entonces, este es el segundo, en cada una de estas instancias estoy penalizando a 200.000, 300.000 chicos que después hay que ir a buscarlos, ¿sí? Entonces, me parece que este gráfico nos cuenta un poco la historia de las condicionalidades en la asignación universal. Cierro con dos, para pasar, sé que quizás no me queda mucho tiempo, para pasar algunas propuestas que estamos planteando desde UNICEF. Fíjense que el estudio que habíamos hecho nos mostraba una particularidad con relación a la condicionalidad educativa. Básicamente la condicionalidad está funcionando, pero está funcionando para los que están dentro del sistema. Y está funcionando además con alguna brecha de género, en mejor medida para los varones que para las mujeres. Y acá hay que ver alguna problemática vinculada al cuidado que podría estar operando. Pero no es suficiente, es decir, mejora la terminalidad, mejora las trayectorias, mejora la edad teórica de finalización, pero en ningún caso me atrae a los chicos que están por fuera del sistema educativo. La condicionalidad en salud es casi insignificante en términos de impacto. Sí, lo que se observa y lo que se observó en el estudio es que aquellos hogares que pertenecían a destinatarios de la UH frente al grupo de control tenían un mejor acceso a medicamentos gratuitos, ¿sí? Digamos, respecto a los no destinatarios del programa. Con lo cual, y con esto cierro, las condicionalidades, más allá de los debates teóricos que fueron muy bien presentados ayer y empíricos, están entrando en tensión con el enfoque de derechos. Pueden sobrecargar a las mujeres y reforzar algún rol tradicional vinculado al cuidado, y esto también es algo que hay que trabajarlo. Digo, no está mal que el 90% de las destinatarias sean mujeres, es algo que está bien, pero ¿qué es lo que está sucediendo con algunos estereotipos de género? También es importante tenerlo en cuenta. Y estas suspensiones que por suerte se han postergado y que están en discusión en este seminario, en realidad lo que nos generan es que es casi como una doble penalidad, en el sentido de que el primer derecho que está vulnerado es que este niño o este adolescente está fuera del sistema educativo, y el segundo derecho vulnerado, ayer Alex lo presentaba muy bien, es el derecho a la protección social. ¿Me quedan 5 minutos? Buenísimo. Van a tener este paper. Acá quiero agradecer también a Carla Arévalo, que nos ayudó un montón. Después lo trabajamos internamente, pero Carla, que también debe andar por ahí, nos dio una gran mano. Es una revisión muy interesante y amplia de la literatura teórica conceptual. Creo que ayer fue muy bien planteada.
y que no voy a entrar a eso, sí, pero sí me quiero enfocar en 3 o 4 recomendaciones puntuales. La primera, y en esto retomo lo que decía Alex ayer, en el sentido de que si bien UNICEF, es que claramente tenemos un sesgo en esto. UNICEF trabaja en países donde las transferencias son condicionadas y también son de donde no son condicionadas. Pero los principales aportes y las principales contribuciones están en programas que apuntan que van hacia una cierta universalidad, y en esto, digamos, es este esfuerzo que estamos realizando junto con ANSES y los colegas que están acá presentes. 3 o 4 recomendaciones y con esto cierro. La primera es, entendemos que una posibilidad, y esto ayer fue planteado, el caso de Sudáfrica me parece que es interesante en este sentido, pero también hay otros, de pensar en un esquema donde se mantienen las condicionalidades, pero se saca la cuestión punitiva. Esto implica mantener el diseño vigente, digamos, no genera grandes cambios, pero sí eliminar la penalidad. Esto, digamos, trae aparejado que necesariamente tengo que fortalecer los mecanismos territoriales de seguimiento, de monitoreo, con recursos humanos obviamente muy intensivos, porque necesito responder y necesito acercarme a las causas de la vulnerabilidad por las cuales no se está cumpliendo, pero eliminar la penalidad generaría que este gráfico que les estaba mostrando tenga una tendencia relativamente estable y que vaya, digamos, paulatinamente hacia un 100%. La segunda es una mini variante de la anterior, de pensar en una flexibilización de las condicionalidades o una remoción paulatina, pensando, si se quiere, en una realización progresiva de derechos. Y acá se puede jugar con el 20%, ¿no? Es decir, todos sabemos que tenemos un 80%, pero queda una reserva del 20%, de manera de que se cobre el 100% sin que esto esté sujeto al cumplimiento de la condicionalidad. También requiere, obviamente, mucho trabajo de seguimiento y trabajo en terreno, justamente para poder acercarnos a qué está causando las condicionalidades, o la falta, perdón. La tercera, y en esto creo que Gala va a insistir mucho, así que lo voy a plantear muy por encima, que es, bueno, hagamos un programa no condicionado, que básicamente implique homogeneizar el sistema con el sistema de asignaciones familiares. Es decir, el reconocimiento de la asignación o del sistema de protección de ingresos como un derecho, independientemente de la relación laboral formal o no formal de las familias, ¿no? Entonces, quizás esta sería una de las opciones. Y cierro con el último comentario, el último aporte, porque en esto es algo que ANSES viene trabajando. Digo, en los otros temas también viene trabajando, pero en este viene trabajando fuertemente, que tiene que ver con automatizar las condicionalidades. Es decir, si no modificamos las condicionalidades, quizás una opción vigente es quitarle la responsabilidad a las familias, ¿sí? Que la responsabilidad de la certificación de las condicionalidades sea del Estado y no de las familias. Y en este sentido ANSES está haciendo un trabajo que es muy interesante. El problema que tenemos es que, y en esto quizás yo tengo una mirada un poco más con algún grado de escepticismo, en el sentido de las características del federalismo en Argentina, que implican que los circuitos de información no sean siempre sencillos, y la necesidad, y esto, digamos, lo sabemos, no todas las provincias tienen sistemas nominales que me permiten ver en un momento del tiempo nominal cuál es la matrícula con nombre, apellido, CUIL en un determinado momento. Sí sabemos, tenemos otros indicadores, y en salud todavía es más complejo. En esto también tenemos mucha heterogeneidad entre las provincias, con lo cual
La idea de que esto pueda fortalecerse a corto plazo sería excelente, porque uno estaría rompiendo la necesidad de, apoyamos a un área de ANSES en operativos en zonas de gran vulnerabilidad, y gran parte de las altas que se encuentran, y esto, digamos, está muy claro, no son chicos que estén fuera del sistema educativo, son chicos que no certifican la condicionalidad. Y ahí me parece que es el tema, el cuello de botella central que hay que trabajar. Cierro, y ahora sí es la última. Más allá de la decisión y el consenso que se vaya trabajando entre todos los actores, el Ministerio de Desarrollo Social, el Consejo, ANSES, el Banco Mundial y todos aquellos que estén preocupados por mejorar la cobertura de la asignación, creo que hay algunos aspectos que los vimos en el día de ayer y que seguramente hoy van a estar muy presentes, que implican un sistema de alerta que frente al incumplimiento de las exigencias me permita actuar rápidamente. Creo que tenemos avances en este sentido. El caso de Brasil creo que fue bastante interesante en términos de tener un seguimiento muy bueno. El fortalecimiento de los equipos territoriales en zonas rurales y en zonas semirurales, incluyendo la ruralidad dispersa. Estamos hablando de una población muy pequeña, pero estamos hablando de una población con fuerte presencia de población indígena y donde el impacto que logra ANSES, el Ministerio de Desarrollo Social, en este trabajo es realmente increíble. Desde UNICEF también lo estamos apoyando y queremos seguir apoyando esto. Insisto, es una población muy acotada, pero con un impacto muy significativo en términos de poder reducir pobreza estructural e igualar derechos. La lógica del trabajo de ANSES con otros sectores entendemos que es muy bueno, pero poder también reforzar la intersectorialidad, el trabajo vinculado a los servicios de salud y educación, no solamente en los temas vinculados a la información, también es un aspecto a tener en cuenta. Y por último, ayer lo conversábamos en algunas charlas, la necesidad de optimizar los sistemas de registro. Es muy difícil pensar en mantener el esquema que uno tiene actualmente cuando el seguimiento nominal de los niños y niñas adolescentes todavía tiene dificultades, ¿no? Entonces, digamos, mejorar la respuesta de un sistema de información de este tipo, claramente con condicionalidades o sin condicionalidades, va a tener un valor agregado que va a mejorar la situación, tanto de las prestaciones como de la situación de los niños y niñas adolescentes. Muchas gracias.